Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar nuestro análisis sistemático de la Escritura con el capítulo 43 del profeta Isaías, que es la continuación de una sección que abarca los capítulos del 41 hasta el 45, donde hay un mensaje hacia el pueblo de Dios, un mensaje redentor, y donde el Señor hace mención de una persona, de un libertador, de un escogido, un siervo del Señor, un ungido, que le iba a dar la oportunidad al pueblo de Judá a volver a su tierra, a ser liberados del exilio. Y por supuesto esto también tiene una alusión muy directa a la obra de el Mesías, de Jesucristo, porque todas las enseñanzas siempre van a apuntar al Mesías, aunque tengan una perspectiva literal, también tienen una espiritual y por supuesto escatológica que nos compete a nosotros que vivimos en el tiempo del fin. Escatología es el estudio de los eventos finales y estamos en un libro profético como lo es el del profeta Isaías. Con esta premisa abrimos nuestras Biblias en el capítulo número 43 y dice de la siguiente manera: ahora así dice Jehová, creador tuyo, porque es la continuación del mensaje. O sea que para entender el capítulo 43 necesitamos leer el 42 y el 41 para llevar la secuencia de la enseñanza. Ahora, después de todo lo que el Señor ha dicho, Él continúa diciendo y Él, a través de su profeta, muestra sus atributos. Y dice, Jehová creador tuyo, tu creador. Pero no solamente tu creador, sino tu formador. Yo no solamente soy el que ha creado, sino que te he formado. ¿Cuál es la diferencia entre crear y formar? Ustedes saben que Dios creó, toda la tierra, el cielo, la tierra, el mar, todas las cosas, los animales, lo creó con su palabra. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, pero al ser humano lo formó del polvo de la tierra. Dios pudo haber dicho, salga el ser humano, salga el hombre, salga la mujer, incluso pudo hacerle su descendencia sin necesidad de que el ser humano fuera procreador. Dios pudo hacerlo de esa manera. Dios creó todo lo que nosotros vemos, pero Él, a nosotros los humanos, nos formó del polvo de la tierra. Él elaboró, yo desde mi imaginación puedo ver al Señor dándole forma a cada parte interna de nuestro cuerpo, moldeando toda la parte física, y de esa manera el Señor le dio vida al ser humano soplando el aliento que es la energía, que es la fuerza que el Señor nos da, que se desprende de Él y que llega hacia nosotros. Ese aliento de vida que lamentablemente se pierde en el momento de la muerte. Entonces Dios dice, yo soy tu creador, yo soy tu formador, por lo tanto no tengas temor, no temas, porque yo te redimí. Hay una curiosidad bíblica con respecto a esta expresión, no tengas temor o no temas. Estas promesas que el Señor hace aparecen 365 veces en toda la Biblia. No tengas temor, no temas. 365 veces, como queriendo decir, yo estoy contigo todo el año. Aunque este año 2024 es año bisiesto, igualmente la alusión es Dios está con nosotros todos los días. No temas porque yo te rescaté, te redimí. Yo fui el que te puse nombre. Tú te llamas Israel, tú te llamas Jacob. Yo te conozco desde antes de tu nacimiento. Yo fui tu formador. Yo fui el que te identifiqué. Cuando Dios dice te puse nombre, te identifiqué, pero conmigo. Te identifiqué para que seas parte de mí o de mi universo. Y dice, mío eres tú, tú me
perteneces. No solo está hablando al pueblo de Israel, porque en realidad Israel no existía y Judá prácticamente estaba en la deportación, sino que está hablando de una persona que iba a ser su instrumento, su escogido, su siervo de su Israel espiritual. Y ese Israel espiritual es la posesión del Señor. Un Israel que hace la voluntad de su Dios. Cuando pases por las aguas, y este es otro de los versículos que muchos conocen y quizás hasta saben de memoria o han escuchado temas musicales relacionados con este texto bíblico. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán esos ríos. No te vas a ahogar por esos ríos. Vas a pasar como pasó el pueblo de Israel después que salieron de Egipto, pasaron por el medio del Mar Rojo y después cruzaron el río Jordán. La siguiente generación pasó por el río Jordán y llegaron a la tierra prometida. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Y es posiblemente esta misma promesa y esta misma convicción la que tenía Misael, Azarías y Ananías en Babilonia cuando decidieron no postrarse ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ellos sabían muy bien las promesas que el Señor había dado a través del profeta Isaías, porque eran conocedores de los escritos y prefirieron morir antes que negar su fe, y el Señor cumplió su promesa. Ahora, para nosotros, ¿qué significa pasar por las aguas o pasar por el fuego? Tener grandes adversidades, problemas, dificultades, esas dificultades que tenemos que enfrentar cada día. Evidentemente, todos en algún momento vamos a morir, porque Misael, Ananías, Azarías, Daniel y todos sus siervos a lo largo de la historia hoy están descansando, a excepción de Elías, a excepción de Enoc, y por supuesto de Moisés, que aunque murió, tenemos la convicción de que resucitó y el Señor se lo llevó al cielo, aunque algunos no creen esto. Pero esa es la convicción de muchos cristianos. Entonces, todos los siervos del Señor les ha tocado acá experimentar la muerte. La muerte es un estado de inconsciencia y el Señor nos promete que habrá una resurrección. Entonces, las adversidades de la vida que enfrentamos, el Señor nos acompaña, aunque aparentemente pareciera que el Señor se distancia de nosotros, no podemos perder la convicción. Si Dios tiene un propósito para ti y tú estás dispuesto a dejarte utilizar por el Señor como instrumento, tú vas a cumplir la misión del Señor. Y Él te va a ayudar, y cuando ya te toque que descansar, descansarás con la bendita esperanza de la resurrección. Entonces no creas que la adversidad no va a venir la adversidad, va a venir el problema, va a venir la dificultad, va a venir la enfermedad, va a venir las contrariedades dentro de tu entorno familiar o laboral o académico o social, incluso eclesiástico. Van a venir las dificultades económicas, pero el Señor estará contigo. Cuando sientas que el agua está hasta el cuello, el Señor te ayudará a salir del problema. Si pasas por el fuego, no te vas a quemar, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Primero se describe como creador y formador, y ahora nos dice yo soy. Bueno, también se describe como redentor, porque dice yo te redimí. Y ahora dice soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate. Es decir, los egipcios pagaron el precio de tu liberación. Recordando el pasado, lo que Dios hizo en el pasado, por eso hay una famosa frase que yo he repetido en algunas ocasiones: no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha dirigido en la historia pasada. A Etiopía y a Seba a cambio de ti, es decir, estas regiones, estos lugares, también sufrieron los embates y las consecuencias de no haberle prestado atención a la palabra del Señor, pero siempre hubo un Israel fiel. Porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable. Fíjate cómo el Señor nos presenta
¿Cómo presenta a sus fieles que por gracia han aceptado la justicia del Señor? Porque a mis ojos, según la perspectiva del Señor, Él nos tiene por justos, por honorables. Somos de gran estima. Yo te he amado. La versión siglo XXI dice, yo te amo. No solo en el pasado, sino que en el presente y en lo porvenir te seguiré amando. Yo no entiendo cómo algunas personas dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios agresivo, opresor, malvado, no sé por qué dicen esas cosas, vengador, cuando aquí hay una descripción del verdadero amor de Dios. Y lo hemos leído, por eso es importante que llevemos la secuencia de todos los capítulos de la Biblia. Daré pues hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida. Ahora, pareciera que hay una exclusividad. Dios rechaza a algunos y acepta a otros. No, porque está hablando de un Israel espiritual. Todo el que quiera hacer la voluntad del Señor tendrá la oportunidad de salvación. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia, del oriente de donde sale el sol, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no los retengas, porque son de todas partes del mundo, como dice el libro de Apocalipsis, de los 4 rincones de la tierra. Y esos 144,000 que se describen en el capítulo número 7 y 14 de Apocalipsis, en realidad son una gran multitud. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Fíjate que aquí se da su propia interpretación. A todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Sacad, que estén fuera. No son dignos. ¿Por qué? Porque aunque tienen ojos no ven o no quieren ver. Y aunque tienen oídos no escuchan o no quieren escuchar. Y eso es terrible. No hay peor ciego, dice un famoso refrán, que aquel que no quiere ver. Congréguense a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé noticias de esto y que nos haga oír las cosas primeras? ¿Quiénes nos anunciarán este mensaje? ¿Quiénes proclamarán este mensaje? Como lo hacen los 3 ángeles en Apocalipsis 14. Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdad es. Las personas van a caer en cuenta que este mensaje es verdad. Algunos lamentablemente reaccionarán tarde. Por eso no podemos desaprovechar el tiempo que Dios nos da. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Aquí hay convicción y seguridad de que Dios es Dios. Y punto. Vosotros sois mis testigos. Dios ha dado suficiente evidencia de que Él es el creador, es el sustentador, es el redentor, es el salvador, es el formador, es el que nos ama. Yo soy Jehová, dice el versículo 11. Y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno, porque hubo una purificación. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Bueno, esto pareciera que fueran los versículos que utilizan los testigos de Jehová para identificarse como pueblo de Dios. Pero en realidad aquí Dios está hablando a todos los seres humanos que han aceptado por fe la justicia divina. Y el Señor los mira como personas honorables, porque han formado parte del pueblo de Dios, han reaccionado, no han tapado sus oídos para escuchar el mensaje, no han cerrado sus ojos. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mis manos libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Como queriendo decir, yo soy el que tiene el control de todo. Aprende a depender de mí. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves
que se gloriaban. Entonces aquí hay una demostración de que Babilonia fue en su momento, como lo fue Asiria, instrumento del Señor. De hecho, la salvación llegó a Babilonia a través de sus siervos como Daniel, Misael, Azarías y Ananías, o el mismo Ezequiel, que vamos a estudiar más adelante. Entonces Dios quiso la salvación para los habitantes de Babilonia, incluyendo el rey Nabucodonosor, que pasó por muchas etapas en su vida hasta que por fin reconoció la grandeza del Señor. Pero Babilonia también recibiría su condenación porque muchos no le prestarían atención al mensaje redentor, y Dios utilizaría otro instrumento ahora para castigar a Babilonia, que según la historia son los medos y los persas. Versículo número 15: Yo Jehová santo vuestro, creador de Israel vuestro rey. Hay muchos atributos y muchas características de Dios aquí en el capítulo número 43. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar, como lo hizo con los israelitas en el tiempo antiguo, y sendas en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, se extinguen como pábilo sus apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. En versículos o en capítulos anteriores hemos leído cómo el Señor nos insta a recordar lo que hizo por nosotros en el pasado. Pero aquí cuando dice no os acordéis de las cosas pasadas, quiere decir que ya no tendremos memoria del dolor, del sufrimiento, de la maldad que nos tocó que experimentar. Vamos a recordar lo que Dios hizo, pero ya vamos a olvidar lo que nosotros a nosotros nos tocó que experimentar o vivir a causa de nuestros errores, porque ya hay un perdón. Entonces no hay que recordar, por eso Dios quitará de nuestra memoria, o no querremos recordar todas esas amargas experiencias y momentos dolorosos que nos ha tocado que vivir en este mundo. Y aquí, claro, evidentemente cuando los judíos regresaran a Jerusalén, lo menos que querían recordar eran los sufrimientos en Babilonia o esa peregrinación, como también les tocó que experimentar a los que pasaron por el desierto y fueron liberados de la esclavitud egipcia. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Es una pregunta. ¿No estás dispuesto tú a descubrir cosas nuevas que el Señor está revelando? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Aquí hay muchas alusiones al libro de Apocalipsis, o que nos ayudarán a entender el libro de Apocalipsis. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, río en tierra estéril, para que beba mi pueblo escogido, pero escogido por gracia para cumplir una gran misión. Dice el versículo número 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Nuevamente hago la mención de que esto es para un Israel espiritual, no es para un pueblo específico. Sí, porque si usted se pone a ver al Israel de hoy, aunque tiene muchas personas que son muy devotas y son personas fieles al Señor, también hay muchos israelitas que lamentablemente podrán ser israelitas de nacionalidad, pero no lo son del espíritu. Y no me invocaste a mí, Jacob, sino que de mí te cansaste, Israel. Y esto es lo que quiero decirles a ustedes. Lamentablemente, algunos despreciaron el llamado divino. No me trajiste a los animales de tus holocaustos, ni me honraste con tus sacrificios. Dios en algún momento dijo, hastiado estoy de sacrificio. La multitud de los sacrificios a mí no es lo que me satisface en realidad, pero esos sacrificios eran símbolos y eran la demostración de que se aceptaba por fe el sacrificio mayor que haría el Mesías, y que lo hizo, ya por la historia sabemos que fue en la cruz del Calvario, y que el mismo profeta Isaías en el capítulo 53, que vamos a leer más adelante, dice que fue llevado como un cordero al matadero, haciendo alusión por supuesto al Mesías. Entonces no me trajiste según el mandato,
esos animales de tus holocaustos, ni me honraste con tus sacrificios, ni te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. ¿Okay? No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grasa de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Las personas vieron entonces en los sacrificios una excusa para seguir pecando. Ay, me van a perdonar por llevar este sacrificio, entonces yo, cuando vuelva a cometer un error, llevo otro. Cuando la manifestación de ese sacrificio debía ser tan grotesco, tan desagradable, que las personas no quisieran pecar más. Ahora fíjate que en el versículo 25, a pesar de todos estos errores que han cometido o que hemos cometido los seres humanos, a pesar de los errores, aún Dios mantiene sus promesas y Él dice: yo soy quien borro tus rebeliones. Y esto me hace recordar el capítulo número 16 del libro de Levítico, porque allí se habla de un evento llamado el Yom Kippur o el Día de la Expiación. Si tú no has tenido la oportunidad de ver el capítulo 16 de Levítico, te invito a que lo veas y que estudies todo el libro de Levítico. El Yom Kippur era una celebración donde el pueblo tenía la oportunidad de comenzar de nuevo con una vida espiritual limpia. Tenían una oportunidad de seguir siendo fieles al Señor y de aprender de los errores. Pero lo que me llama la atención es que el Señor dice aquí: yo borro, desaparezco tus rebeliones. Así como ya no habrá memoria o no querremos recordar todas las malas experiencias que nos ha tocado vivir en el pasado, el Señor dice: yo voy a borrar, eliminar tus rebeliones. Pero también dice que no me acordaré de tus pecados por amor de mí mismo. Entonces, pecado y rebelión son dos palabras diferentes en hebreo. Una es peshá y otra es hatá. Una quiere decir que la persona conscientemente comete el delito, la falta o la transgresión, consciente, se deleita en ello, no quiere ser perdonado, es un rebelde. Pero Dios está dispuesto a borrar nuestras rebeldías si aceptamos por fe su justicia, y borra nuestros pecados. Nuestros pecados es la condición que está dentro de nosotros. Tenemos la tendencia al mal. Y esa tendencia nos impulsa a desobedecer los mandamientos del Señor, mandamientos que ya estudiamos en capítulos anteriores y que se enfatiza la importancia de la ley de Dios en el capítulo 42 de aquí de Isaías. Entonces el Señor está dispuesto a borrar nuestras rebeliones por su propio amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor de mí mismo. El Señor Jesús dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque somos parte de Él, porque Él nos formó a su imagen y semejanza. Fíjate lo importante que somos para Dios, aunque la Biblia, y también lo hemos leído aquí en los últimos capítulos, nos describe como insignificantes. En perspectiva con lo que Dios es, nosotros no somos nada, pero a la vista de Dios somos lo más valioso, lo más precioso, lo más importante. Tan importante somos para Dios, que Él mismo, Dios mismo, dentro de la deidad, se autosacrificó, porque se convirtió en ser humano, se humanizó. Y aunque a algunos no les gusta esta descripción, porque no son cristianos, no les gusta, no son cristianos porque no aceptan que Cristo es Dios. Y es interesante porque yo les acabo de decir que muchos de los versículos que acabamos de leer los utilizan los testigos de Jehová para justificar su denominación. Son los mismos testigos de Jehová quienes también rechazan la divinidad del Señor Jesús. Pero bueno, eso es tema para otro video. Lo que quiero decir es que el Señor está dispuesto a perdonarnos si reconocemos nuestra condición. Y Él dice en el versículo 26, hazme recordar, entremos juntos a juicio, habla tú para justificarte. Mira, nosotros no podemos justificarnos, porque tenemos una vida manchada. Nosotros hemos cometido errores. Nosotros no podemos presentarnos justos delante del Padre por nuestros propios méritos, porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia. La única manera que tú y yo podemos presentarnos ante el Padre es a través de los méritos de Cristo. Es la única forma.
O sea, yo no puedo decir, Señor, yo he guardado tus mandamientos y por eso tengo derecho al cielo. No. Yo puedo decir, Señor, he decidido guardar los mandamientos como una demostración del amor que tienes hacia mí. Porque sé que todo lo que tú haces, lo haces para mi bienestar. Señor, indigno soy, pero quiero estar delante de tu presencia. Señor, limpia mi pecado, borra mi maldad, como decía el rey David. Límpiame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Pero el Señor nos invita a acercarnos a Él. Y la única manera es a través del Mesías. Hazme recordar todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Entremos juntos a juicio. Habla tú para justificarte. Pero Señor, yo no me puedo justificar. Solo que por los méritos de Cristo me acerco a ti. Y Cristo nos presenta justos. Eso es una buena noticia. Eso debe llenarnos más de esperanza. Eso debe fortalecer la fe. Tu primer padre pecó y tus enseñadores se rebelaron contra mí, dice el Señor. Por tanto, versículo 28, ya es el último versículo de este capítulo. Por tanto, yo profané a los príncipes del santuario y entregué a maldición a Jacob y por ultraje a Israel. Hay una condenación. ¿Por qué hay una condenación? Porque se despreció todo lo que Dios hizo. Se despreció y las personas quisieron justificarse por sus propias acciones. Y quisieron decir, yo soy de Israel y por tanto me voy a salvar. Mira, tu primer padre pecó y tus enseñadores se rebelaron contra mí. Y eso trajo consecuencias. Dios está dispuesto a perdonar nuestras rebeliones y nuestros pecados. Pero ¿cuán dispuestos estamos nosotros a depender del Señor en este día? Dios se ha descrito como el Creador, como el Formador, como el Redentor, como el Salvador. Dios se ha descrito como lo más importante que debemos tener nosotros el día de hoy. Él está dispuesto a ayudarnos en cualquier dificultad y a brindarnos la oportunidad de vivir delante de su presencia por toda la eternidad. Pero en este momento necesitamos aprender a depender de Él y a reconocer nuestra condición. Si nos rebelamos como aquellos que nos enseñaron en el pasado, porque nos enseñaban, y esto es un mensaje tanto para Judá como para nosotros, como para Israel literal como para el Israel espiritual. Nos enseñaron que como somos creación del Señor, entonces todos somos hijos de Dios y Dios nos va a perdonar a todos porque sí. No importa lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Eso se llama universalismo y eso está mal. Porque Dios quiere que su pueblo fiel realmente, los que realmente quieren ser fieles, puedan entrar delante de su presencia no por sus méritos, sino porque han aceptado por fe la gracia que Él nos ha extendido. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero solamente se convierte en hijo, se transforma en hijo, el que está dispuesto a hacer su voluntad. Y por eso el versículo número 28 termina diciendo que esos rebeldes fueron rechazados del santuario, y el santuario no solamente está hablando de quienes dirigían en el santuario los sacerdotes, sino de los que entraremos en el santuario en la patria celestial, porque en el cielo hay un santuario, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué quieres tú para tu vida? ¿Y qué compromiso estás dispuesto tú a tomar el día de hoy para no perder tu comunión con Dios ni desaprovechar las oportunidades que Él nos ofrece? Si miramos a Dios como el Creador, Formador, Redentor, Salvador, Sustentador y Ayudador, entonces nuestra fe se fortalecerá y viviremos con esperanza.